Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Tercer programa de esos que he dado en llamar como programas terapéuticos, es decir, programas así un poquito más improvisados, lo cual no significa que voy a hablar a tontas y a locas, sino que no me he preparado la estructura. Sencillamente voy a poner cosas que no caben en otros programas, así como más concretos. Y me sirve a mí como desahogo hacer un programa así más suelto. Por eso les he puesto el nombre de terapéuticos, porque crea tensión hacer programas perfectamente estructurados, repitiendo cada toma cuando no lo dices bien. Pues mira, si me equivoco, pido perdón y tiro para adelante. Bueno, el título es El dato y el relato. ¿Quién mata a quién? Curioso título, pensaréis. Pero es que quizás habréis oído decir aquello de que dato mata a relato. ¿Y cuándo se dice esto? Bueno, pues cuando alguien tiene, una historieta perfectamente pergeñada en el que todo encaja y con la cual justifica su posición ideológica, su forma de ver la vida, pero tú te percatas de que uno de los datos que maneja, que están incluidos en esa historia, uno de los hechos, no es real y se lo demuestras. Y entonces él automáticamente baja la cabeza y dice: tendré que revisar mi historia, la historia en la que he basado toda mi actuación. Así de sencillo y así de ingenuo, porque muchas veces detrás de ese relato hay un modus vivendi, una razón de ser, toda una vida construida en torno a él. Entonces las cosas no son tan sencillas, es la condición humana. Bueno, vamos a poner un ejemplo de relato muy burdo. En África hay manadas de elefantes. Esas manadas de elefantes de vez en cuando emigran en busca de nuevos pastos. Como los elefantes vuelan, cuando hay una gran emigración de elefantes, cuando pasan por algunas aldeas les tapan el sol. Vamos a ver, este es un relato impecable. Parte de muchas premisas verdaderas, que los elefantes van en manadas, que emigran en busca de pastos. Vamos a suponer que es cierto. A lo mejor algún biólogo me dice, pues no emigran. Bueno, vamos a suponer que eso sea cierto. Y es lógico que con el tamaño que tienen, si van todos juntitos, tapen el sol cuando pasan por una aldea. Todo es perfecto. Pero hay un dato que, es evidente cuál es el dato. Ya os he dicho que es un ejemplo muy burdo. El dato evidente es que los elefantes no vuelan. Por lo tanto, el día que me digan a mí eso, tendré que decir, no, es verdad. Ejemplo de dato que mata relato absurdo. Esto es muy fácil, ¿no? Pero vamos a ver otro más vital. Más que nos llega más dentro, o que nos podría llegar más dentro. Pongámonos en un país de Centro Europa, el país más grande de Centro Europa, una gran potencia industrial, venida a menos después de una guerra en la que han sido, vencidos y humillados. Están padeciendo una inflación galopante. Y alguien les dice: sois los mejores, pero hay un complot mundial contra vosotros. Sois la raza superior, pero esos parásitos que viven entre vosotros, llamados judíos que dominan la banca, son los que os impiden triunfar. Acabad con ellos y seréis los amos del mundo, y vendrán 1000 años de prosperidad. Además, la ciencia y la historia nos apoyan. Nos dan datos científicos. Acordaos que en los años 30 del siglo XX el racismo era una teoría avalada científicamente. Ya dediqué algún programa a ello. Y la historia puedo chanchullar los datos hasta donde me dé la gana y todo me cuadra. Pues nos adherimos a esto. Luego las consecuencias vienen. Evidentemente a estas personas que están adheridas, y sobre todo a los que mandan y viven de eso, y por eso, y para eso, como le vengas con un dato, no van a parar. Es más, tenderán a eliminarte. En mi soledad he visto muchas cosas claras que no son verdad, decía Antonio Machado en una de sus proverbios. Y luego hay otro que dice algo así como: mi verdad, tu verdad, no, la verdad, y vamos juntos a buscarla.
Es que somos muy subjetivos hasta la náusea, ¿eh? A veces vemos las cosas muy claras, pero vamos a contrastarlo con la realidad. Eso, contrastar nuestros pensamientos con la realidad, es un signo de madurez. Los niños viven en mundos de fantasía y les cuesta aceptar la realidad. Nosotros se supone que somos maduros y la aceptaremos. Esa inmadurez se puede dar a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Ya hemos puesto un ejemplo. Bueno, pues este programa va de eso, de datos y relatos, y de datos que matan relatos y de relatos que matan datos. Y quizás vamos a recurrir a lo más básico, al diccionario, para ver cómo nos define dato, que siempre es bueno, no digo que el diccionario sea pues palabra de Dios bajada a la tierra, pero acostumbra a ser bastante objetivo el diccionario de la Real Academia. Vamos a ver cómo define el dato. Y lo define así. Bueno, me quedo con la primera acepción. Antes dice que viene del latín datum, lo que se da. Y bueno, dice información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. ¿Vale? Es una definición clara, meridianamente clara. Luego hay otras que son un poco subalternas, pero yo creo que con esta es suficiente. Ya tenemos claro lo que es un dato. Pero a partir de aquí empiezan los problemas. ¿De dónde sacamos los datos? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el criterio de selección? Y pensemos cuando los datos pues son, por ejemplo, estadísticos. Tienen muchos problemas. Porque muchas veces la gente lo que llama datos son estadísticos. Y ya no digamos cuando esos datos estadísticos vienen de una encuesta. Porque ¿cuál es la muestra de la encuesta? ¿Cuál es la pregunta? Bueno, yo os voy a poner un ejemplo que lo he vivido en mi propia piel. Bueno, pues a mí me han hecho una encuesta de tipo, me han hecho encuestas de tipo político, que claramente me daba cuenta con las preguntas que me estaban haciendo, que me estaban llevando a contestar unas determinadas cosas para no quedar como un imbécil. No ante nadie, porque era en internet, pero ante mí mismo como un idiota. Y otra sobre un hecho, vamos a llamarle X, que ocurrió hace un par de años y que nos obligó a todos a estar metiditos en casa. No digo más porque por hablar de eso una vez me dijeron que me quitaban 15 días la facultad de publicar en un sitio. Simplemente por plantear dudas, no dije nada apodíptico en contra de nada. Bueno, pues ese hecho, que todos sabemos cuál es, pues me decían, ¿usted cree a los científicos documentados o bien piensa que tienen razón esa gente, más o menos decía, esa gente que va opinando por YouTube? Un poco, bueno, o sea, o a la gente seria o a los que opinan así sin ton ni son. Entonces, ¿tú qué tenías que decir? ¿Ves? La pregunta te conduce. O sea que la obtención de datos ya tiene su aquello, ¿eh? Y luego hay datos que son directamente falsos, porque hay gente que se empeña en mentirnos. Así vemos que una cosa sencilla como es la obtención del dato a veces no es tan fácil. Con esto ya tenemos planteado una parte del problema, luego ahondaremos. Ahora vamos por el relato. Si buscamos en el diccionario la palabra relato nos remitirá pues a la literatura, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de una cosa más concreta, el relato político. Y aquí pensaba que el diccionario de la Real Academia no nos podría ayudar, porque la primera es conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho, dice narración, cuento. Pero atención, la tercera sí que lo ha tenido en cuenta, dice, va sumando puntos para mí el diccionario, dice reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un movimiento político. La repito porque es una definición redonda. Reconstrucción discursiva de ciertos acontecimientos interpretados en favor de una ideología o de un movimiento político. Reconstrucción discursiva de datos interpretados en favor de una ideología. Los datos se pueden llevar para un lado o para otro. O sea, hay una intención clara de que los datos digan lo que nosotros queramos que digamos. O sea, que con datos ciertos podemos hacer un relato. No es tan fácil. ¿Veis? Las cosas no son tan fáciles. Y bueno, ya he definido el dato y el relato. Pues vamos a ver datos y relatos que me parecen curiosos y que hoy están muy en boga.
El primero, pues va a ser toda esta historia del cambio climático. Oye, los relatos no tienen por qué ser falsos, ¿eh? Yo puedo construir un relato verdadero, con datos verdaderos, o un relato verdadero, pero con algunas cosas que mejorables, o con algunas cosas que, bueno, me he equivocado, pero el relato en esencia sigue vivo. O sea, yo ahora mismo podría decir, hombre, pues este relato sí, pero bueno, vamos a ver, pero vamos a analizarlo. Ya he dicho que lo voy a hacer fríamente. Entonces, aquí, antes, no sé si lo he anunciado antes, pero lo digo que aquí me he encontrado con la horma de mi zapato, porque me he puesto a buscar datos a favor y en contra, de tal, y bueno, yo llego a la conclusión de que es un relato claro, y que hay gente que está viviendo a costa del asunto. Pero ¿hasta qué punto es verdad? ¿Hasta qué punto es mentira? Yo llego a la conclusión de que el cambio climático es cierto. Es mi conclusión, ¿eh? Pero también he llegado a la conclusión de que el clima siempre está cambiando, con lo cual el quid está en si ahora está cambiando más rápidamente, si estamos en un cambio brusco o no. Punto 1. Es una cosa excepcional. Vamos a ver. Excepcional es una glaciación, por ejemplo. O que ahora aumentase en 10 grados la temperatura media de la Tierra, ¿vale? Las dos cosas son cosas excepcionales, en un lapso corto de tiempo. Si hay variaciones, pues es que están registradas históricamente, ¿no? La pequeña edad de hielo, bueno, y con datos históricos fehacientes, ¿no? Las famosas patinadas en el Támesis congelado, que tuvieron que dejarse de hacer porque ya no había hielo. O el cultivo de viñas más hacia atrás. Eso me parece que acabó sobre el siglo XIX, estoy hablando de memoria, esto del Támesis congelado, o sea que había un progresivo calentamiento, pero sin embargo hay una pequeña edad de hielo que coincide con hechos históricos fehacientes. Por ejemplo, la ruina de las colonias normandas, vikingas o de gente del norte de Europa en Groenlandia, porque se enfrió el clima y hubo desconexión con el resto. Además, se impidió la creación de granjas y acabaron muy mal aquella gente. Esto está documentado arqueológicamente incluso. Esas colonias se fueron al garete, incluso tenían su propio obispo. ¿Pero por qué? Por un cambio climático que consistió en un enfriamiento de la Tierra, de la temperatura media de la Tierra, lo suficiente como para... Ahora mismo estamos en un cambio, parece ser que cálido. Y este dato lo he corroborado, parece ser que es una de las causantes de que durante algunos años en Rusia haya dado un espectacular salto a la producción de trigo, porque tierras habitualmente muy frías, con ese poquito de calor, han conseguido tener superávit de trigo, con lo cual han exportado a la India, etcétera, etcétera, unas cosechas récord. Pero evidentemente ahí hace más calorcillo, pero en otros sitios el calorcillo no es calorcillo, es calor abrasador y aumenta la sequía. Y ahora en España lo estamos padeciendo. Quizás corregido y aumentado, dicen algunos, por una política hídrica o hidráulica absolutamente inconsciente. Pero eso es harina de otro costal. Posiblemente ahí no hay nada de cuento, ¿no? Y los glaciares, los mini glaciares que habían, por ejemplo, los Pirineos, etcétera, etcétera, están desapareciendo. Bueno, creo que solo quedaba una y en el Aneto, y que ya prácticamente ya ni... No sé si poner el nombre de glaciar. Bueno, pues esto es una evidencia. Ahora, la discusión está en si es causa humana o no causa humana. Se han dado a lo largo de la historia, siempre han sido a causa del hombre. Pues parece ser que no. O no parece lógico que tuviesen tanta influencia, ¿no? Bueno, pues esto es un discurso. Hay gente que se basa en un discurso a favor de que esto es antropogénico y por lo tanto, pues hay que tomar medidas urgentes. Yo pienso que cuidar el medio ambiente siempre hay que tomar medidas, pero aquí ya cuando surge este discurso, uno tiene la sensación de que hay gente que vive de este discurso, independientemente de que sea cierto o no. Y esta mañana, hablando sobre el tema, pues sobre las renovables, pues claro, ha surgido el tema, ¿cómo se recicla? Una cosa nunca había caído, pero el gran problema, alguien me lo ha planteado, alguien que sabe del tema, el gran problema del reciclaje de las palas de los molinos de viento, que son espectacularmente grandes y no son biodegradables.
No sé si habéis visto alguna vez una pala transportada en un camión. Es todo un tráiler, solo una pala. Pero es que me han dicho que las palas de los molinos de viento que están en medio del mar, que en algunos sitios están, son todavía más grandes, porque se construyen al lado del mar y se llevan en barco, con lo cual lo que no es posible hacer por tierra, y sí, bueno, pues reciclar esto. Reciclar una placa solar, pues también tiene su historia, o sea, también contamina. Y todo el tema de cómo se genera la energía eléctrica para hacer estos coches que no contaminan, pues bueno, o sea que hay muchas contradicciones internas. Y sobre todo, los que tenemos un poquito de memoria, nos acordamos que cuando era pequeñito, ya tengo 50 y algún años, resulta que lo que se venía en una edad de hielo. Todos los científicos haciendo documentales, incluso buscando material a favor o en contra, pues me he encontrado con un documental hablando de la edad de hielo que se avecina. Aparte de los informes del Club de Roma, según los cuales ya no habría petróleo, ¿vale? Y en tal año se acabará el petróleo. Y ahora posiblemente, teniendo en cuenta que vivo en Barcelona, que está al lado del mar, posiblemente, según algunas predicciones que son ciertas, no que sean ciertas las predicciones, que son ciertas, que yo las he leído hace años atrás, ahora tendría que estar pues con una escafandra en mi habitación, porque estaría esto bajo el mar. Bueno, pero luego he visto artículos que dicen, no, son ciertas esas predicciones y te lo razonan. Dicen, lo que pasa es que había un factor corrector. Bueno, ¿os dais cuenta de que uno se queda perplejo y ve datos que no concuerdan? Lo terrible de esto es que uno tiene la sensación de que hay gente que vive un poquito del cuento de exagerarlo para tomar medidas que no son de... Ay, ahora me he quedado trabado, ¿veis? Bueno, que no son las más convenientes para el beneficio de la humanidad. Y todo esto va alineado con ¿qué pasará cuando lleguemos? Bueno, es que uno tira hacia atrás en el tiempo y ve predicciones de año tal. ¿Qué pasará cuando lleguemos a 3.000 millones? ¿Qué pasará cuando lleguemos a 5.000 millones? Esto va... Durante los años 70 es demasiados españoles, demasiada población, demasiados europeos, siempre eran demasiados y daban unos libros apocalípticos que yo he tenido en las manos. Y me encontré uno que se llamaba Demasiados españoles, firmado por Amando de Miguel, o por lo menos hacía el prólogo, y razonando que cuando llegásemos a los 40 millones España iba a colapsar. Estamos en 47. Sin comentarios. Bueno, y así todo. Y las previsiones del Club de Roma, pues ya os lo he dicho. Y entonces, bueno, la cuestión es que la cosa se está calentando. Entonces hay quien dice, es que hay que exagerar un poquito para que la gente reaccione. Bueno, es que somos como niños. ¿Ves? Esto es un ejemplo claro de relato. Bueno, el relato contrario también existe, porque, bueno, mira, luego pongo en la descripción algunas cosas que he tomado al azar, a favor y en contra, y veréis mentiras por ambos lados. Me he encontrado una página, una revista muy de lo que podríamos llamar extrema derecha, que da datos que son falsos. Por ejemplo, del pico del petróleo en 1943. O por lo menos a mí me pareció falso, porque lo del pico del petróleo fue enunciado él sostiene que se había dicho que el pico de petróleo antes se llegaría en 1943, alguien lo había dicho y tal. Bueno, a lo mejor es verdad, pero parece ser que toda la información que he conseguido a partir de aquí sobre pico de petróleo surgió en los años 50, por lo tanto hay una contradicción en los términos. Bueno, vemos que es un galimatías en el que todo el mundo tiene las cosas muy claras, pero que hay contradicciones, entre ellas, ¿no? Y que la mayoría de las predicciones no se han cumplido. No ha llegado la edad de hielo, ahora es una edad de calor tórrido. La Tierra no ha colapsado con los 6.000 millones de habitantes porque ya los hemos superado y no ha pasado nada. España desde luego ha pasado los 40 millones y no ha pasado nada, etc. Y la edad de hielo, que pues ahora se ha convertido en una edad tórrida y para mí es evidente que el clima cambia. Pero, ¿ves? Ejemplo de discurso. Y a lo que quiero yo llegar es que hay gente que está implicada en este discurso y ha hecho de ello un modus vivendi. Ir a la contra o ir a favor. Y entonces os dais cuenta que es muy difícil sacar la verdad de todo esto.
Y aquí este ha sido mi gran fracaso, porque después de ver todos los datos soy incapaz, me ha dado vueltas la cabeza. O sea, prefiero no meterme en serio en el tema, porque es muy difícil sacar conclusiones. Luego hay otro tema que también me ha llamado la atención, que es todo el discurso sobre esta sopa de letras que acaba en Q y en un signo más. No lo digo muy claro. Entonces esto sí que es curioso, ¿no? Porque esto sí que en mi soledad he visto muchas cosas claras que no son verdad o que no son ciertas. Yo me considero tal cosa luego, pero es que no solo va en ese tema de la sexualidad, sino otros temas, ¿no? Yo me considero tal cosa y por lo tanto soy tal cosa. Y a partir de aquí se construyó una teoría que, bueno, que mientras se mantenga en el interior de las cosas que tú has visto en tu soledad está muy bien, pero cuando lo llevas al espacio público y a partir de ahí hacer leyes, pues tenemos un problema. Porque si yo no veo lo que ves tú, me obligas a ver las cosas como las ves tú. Es decir, si yo me considero... ¿Os acordáis cuando hice un programa en que hice un pequeño experimento con la inteligencia artificial y planteaba un problema un hipotético problema? Le planteaba, mi hijo se considera oso hormiguero, tiene 5 años o algo así, que puse. Debo acompañar en su proceso de convertirse en oso hormiguero, y entonces la inteligencia artificial, que tiene más de artificial que de inteligencia, pues me hizo un discurso así como... Lo que nos sale a bote pronto es que si tienes 5 años, muy bien, pero si eso lo mantiene en el tiempo, tiene un problema psicológico. Porque uno es lo que es, ¿vale? Estoy hablando de los hormigueros, no quiero hablar de otra cosa, porque si no me cae el palo. Ya me entendéis. Bueno, pues ahí al final me insinúan que debo consultar con expertos, pero que si el niño persiste, pues debo acompañarle amorosamente en su proceso, no sé de qué, de osormización. ¿Ves? Un relato que ha ganado al dato. Una vez puse el ejemplo, bueno, en fin, no quiero abundar por ahí, pero yo me considero tal cosa y te exijo que me trates como tal cosa. Oye, pero tú eres otra cosa, pero yo me considero, por lo tanto, y bueno, habría que... Esto lo estoy tratando muy someramente, pero habría que ir a las fuentes de cuando aquella célebre... Mira, ahora no lo tengo, ¿ves? Esto es cosas de directo. Luego a lo mejor me vendrá a la memoria cuando aquella, digamos, filósofa dijo, uno no es mujer, uno se hace mujer. Ya me saldrá, Y a partir de ahí, todo se va construyendo. Es el fondo, cuando he tratado los programas de gnosticismo, la gnosis, seréis como dioses. Y vamos a crearnos a nosotros mismos, nos vamos a construir a nosotros mismos en base a nuestros propios deseos. Seremos nuestros propios constructores, los constructores de nuestros destinos. Y eso lo vamos a hacer ley. Pero luego vienen paradojas. Y lo hacemos ley. Y aquí en España ha habido una ley que ha conseguido cosas extraordinarias. ¿No? La ley del solo sí es sí, que ha conseguido justo lo contrario de lo que se proponía y al final todo el mundo ha rectificado, incluso los que habían votado a favor de ello. Bueno, porque la realidad se ha impuesto. Pero las promotoras de la ley decían que es que los jueces la aplicaban mal porque eran machistas, teniendo en cuenta que más del 60% de la judicatura es femenina. Unas cosas... ¿Por qué? Porque el relato mata al dato. Porque vivo de eso. Bueno, he puesto 2 ejemplos. Y había buscado más ejemplos, pero yo creo que le dedicaré un programa a ese tema, a este tema último que hemos dicho, con todas las consecuencias que yo pueda tener, porque es arriesgado, Aquí sí que te la juegas. Pero mientras estaba haciendo este programa, pues mira, he recibido un WhatsApp de Fernando Cañas. Y entonces me empieza a sonar, he tenido que parar y ahora os voy a leer algunas de las cosas que me ha dicho, porque el programa lo voy a continuar con él. Y bueno, pues que hemos quedado para de aquí a las 22 horas, y ahora estamos a las 20:22,
pues para hacer un programa juntos. Así que lo voy a incluir en este programa. Ya veis que esto es un programa loco, totalmente improvisado. Y vamos a hablar de la desdolarización, con el análisis, sin embargo, meta, y un concepto que viene perfecto para lo que estabas haciendo, porque le he contado que estaba haciendo, no entendéis nada, ¿verdad? Le he dicho, oye, que estaba haciendo un programa sobre... Estaba grabando un programa que se llama El dato y el relato, quién mata a quién, y él dice que lo que va a contar pues encaja en este programa. Pues vamos a ello. Así que ahora voy a hacer un paréntesis, me voy a ir a cenar y cuando volvamos pues haremos un programa encajado dentro de otro programa. Ya veis que este sí que va a ser terapéutico porque es absolutamente loco. Seguramente a partir de ese momento el que más va a hablar va a ser Fernando Cañas, y es un programa realmente anárquico y bueno, ahora me voy a cenar. Así que de aquí un ratito vuelvo. Bueno, pues según lo dicho, he acabado ya de cenar y al otro lado de la línea me espera Fernando. Este programa ya veis que es un poco eso, el programa terapéutico, improvisado hasta cierto punto, porque los temas los tenemos sabidos. Y ahora Fernando Cañas pues va a hacer su aportación, espero que tenga que ver con el tema hablado. Vamos allá. ¿Qué tal, Fernando? Hola, genial, Ricardo, ¿y tú? Muy bien, como ya te dije te puse antecedentes por WhatsApp, pues hablábamos sobre el relato y el dato y estas cosas, y espero que buscarle alguna relación a lo que vas a decir. Bueno, preséntate tú Hombre, mismo. pues curiosamente, el tema que te propuse no, pero hay un tema muy interesante que quería meter hoy porque a veces hacemos programas de miscelánea, ¿no? Y pues Ujú. será, para acabar tu tema, viene lo que te he dicho en el off the record del concepto flotante. Esa cosa de la discursiva moderna, que es verdad que últimamente se usan mucho los conceptos flotantes. Por ejemplo, verbigracia, como dirían los antiguos. Por ejemplo, pongamos que ahora hablamos del programa. El programa que hicimos que hicimos sobre geoestrategia, ¿no? Y Ujú. ahí hablamos de destrucción de presas, hablamos de ciertas cosas. Entonces termina el programa, nosotros vamos dando nuestro punto de vista político, técnico, humano y social, y llega uno y dice, facha, Ujú. llegó el concepto flotante. Ya está, ya se puso sobre nuestras cabezas, ya se puso esa etiqueta, esa grapa, y ya todo el demás discurso, porque aparte quien lo hace para eso, lo hace para comunicacionalmente, mentalmente, anclar un concepto, ponerlo sobre la persona, es un concepto que en realidad no significa nada, porque yo te pregunto, ¿hay una persona que sea 100% facha, 100% atea, 100% comunista? Es decir, por ejemplo, y alguno dirá, yo soy ateo, ¿en serio hay alguien que no tenga ni una pizca de pensamiento mágico? Ujú. Entonces, estos conceptos flotantes que se basan en sus categorías que ya están establecidas socialmente, que están mal establecidas porque, uno, no, la formación general es muy mala y para todos no tienen los mismos significantes, sirven para hacer un discurso más general y darle un segundo matiz o anular lo que el interlocutor está diciendo. Pues esto ya no llega ni a relato, es que no llega ni a relato de lo que íbamos. Claro, pero es una forma para crear el relato, crear esa etiqueta, esa ancla flotante maravillosa. ¿Qué no significa? Porque, sinceramente, ¿qué significa decirle a alguien, eres un rojo? Porque ahora facha funciona más, pero durante 40 años funcionaba decir, es un rojo. Y a la gente se asustaba, y a la gente se llegaba uno y decía, hay que hacer más viviendas sociales, o tal vez es que los hospitales, cualquier cosa que fuera crítica al régimen, ¿no? Era un Ujú. rojo. Como ahora hay fachas, Fachas que pero no lo son. y rojos que no lo eran. Sí, sí. Pero significaba algo. No, pero ya las personas tenían su acervo común, su cosmogonía común, ¿no? Y ahí eso tocaba una tecla y la persona se ponía en guardia. Y sobre la Ujú. otra que haría el concepto flotante, ya de ahí no se salía. De ahí ya, o sea, la otra persona podía ir a misa, y ya era un rojo. Porque un día dijo habría que subir a los obreros 5 pesetas. Y hoy en Ujú. día una persona puede cumplir todo el credo y decir, pues yo estoy de acuerdo con Bukele, con la delincuencia, facha. Con Y ya, Bukele en su lucha contra la delincuencia, quieres sí, decir. exacto, en su política contra la delincuencia. Y ya, facha, ya cayó. Pues Bukele es Porque autodefinido como socialista.
también eso va con los conceptos flotantes. O sea, yo me puedo decidir como vedette, pero eso no significa que lo sea. Ujú. Y luego también esa es otra cosa. Es que es la gracia, es decir, socialista, capitalista, comunista, o sea, estamos yendo más allá de la lógica y del funcionamiento. El problema de estos conceptos flotantes y estas etiquetas es que sirven para decirle a los demás enemigo, amigo, de los míos, de los tuyos, contrario. Cuando la gente dice facha, es eh, vedado, significa un warning, es no escuchar. Es decir, estas personas son enemigos, pero igual que cuando los otros dicen son unos socialcomunistas, ya nada de lo que digan cuenta. Entonces, tiene Efectivamente. mucha gracia. ¿Concepto cómo era? Eh, como he dicho, se nos ha ido por completo. No sé qué Conceptos flotantes. flotante. Sí, Caramba. conceptos flotantes. Bueno, pero no solamente era este tema el que queréis hablar, había otro tema así como más... Hay un tema que iba a prepararlo más en serio, pero la tarde no me ha dado, que es esta cosa que la tormenta de la desdolarización, ¿no? Que sería para hacer un programa de geoestrategia completo, porque es otra palabra, es otra pelea de relatos. Bueno, sí, Por eso un te voy a lado, decir, ahí hay un gran relato, ¿verdad? claro, Bueno, pues hay, mira, no te preocupes, siempre estamos a tiempo de hacer ese programa más profundo, pero ahora incide en lo del relato. pues hay dos relatos. El chino de ¿Mm? Estados Unidos, hay tres, pero uno muy minoritario. El chino de Estados Unidos es una potencia en decadencia, los BRICS están cerrando acuerdos, la desdolarización es inmanente, el poder económico de Estados Unidos se ha acabado, y luego están los americanistas de no sabéis a lo que os enfrentáis, el dólar no ha perdido su poder, solo son pequeñas tasas, no avanza tan rápido, no va a ser de hoy para mañana. Ujú. A ver, fíjate una cosa muy graciosa que escuché y que no había pensado. Si el dólar cayera, ¿cuál sería la próxima moneda de reserva mundial? No me lo he planteado, ya, ¿qué te lo Pero, digo? ¿cuál sería la primera que verías tú? Pues no sé, no sé. ¿Podría ser el yuan chino? Yo que es que no lo sé. Pues no, no podría, pero no podría, no, porque ¿a qué no te imaginas cuál es la principal causa? Mira, lo voy a conectar con una cosa. ¿Sabes cuál es la principal causa porque Singapur se ha convertido en la Suiza de Asia? Porque el gobierno comunista chino a sus millonarios le tiene puesto un tope de gasto. El gobierno comunista del Partido Comunista Chino jamás querría que el yuan fuera divisa de reserva, la divisa global de reserva, porque perdería el control sobre las grandes fortunas de China que tiene ahora prohibiéndoles gastar o invertir fuera de donde les marcan. Si el yuan fue, o sea, yo trabajo en comercio internacional, para ciertas operaciones fuertes tiene que autorizarte el gobierno chino, incluso para exportaciones vitales. Controlan casi todo el comercio exterior de gran importancia. Caramba, eso Entonces, poca gente lo sabe. un yuan de reserva global sería el fin del control del Partido Comunista. ¿Dónde viene el fin del dólar? Cuando se crea una divisa pentapartida entre los BRICS, con un acuerdo como el del euro. Eso sí es el fin, Ujú. porque ahí sí serían Sudáfrica, India, Brasil, China creando una moneda compartida y una moneda que sería más bien como el euro, un acuerdo global con un banco central y que sirva para facilitar el comercio global. Lo que propuso el difunto Gaddafi del dinar de oro africano. Y el fin del dólar llegará por una moneda global que se ponga entre los competidores de Estados Unidos. Pero no va a llegar por ninguna de las monedas que está ahora mismo. Pero mientras eso pasa, está el relato de aquí no pasa nada, Estados Unidos sigue siendo una potencia, China tiene los pies de barro, el oso roñoso está perdiendo la guerra porque Rusia es un desmadre económico, eh, y el otro lado de Estados Unidos es una superpotencia, está estúpido, en fin. Entonces, se Es están una dando lucha de muchas vueltas. relatos, ¿no? Hay una guerra de Exacto. relatos. Bueno, una guerra de propaganda. Sí, una guerra de propaganda con relatos fuera de la situación real. El hecho es que el país más, esa es otra pregunta. ¿Cuál sería el país que va a pasar hambre, miseria y que posiblemente desaparezca después de la desdolarización? Por favor, no me sigas haciendo preguntas retóricas que no sé Yo te las contestar a hago, ninguna. no, son por intuición general. Estamos hablando de esos conceptos flotantes, de metaconceptos, ¿no? De cosas que la gente tiene en la cabeza, ¿no? Si hay una dolarización, lo primero que vendría a la cabeza de la mayor parte de la gente es cuál es el país que peor lo va a pasar. No sé, Estados Unidos, es que no se me ocurre. Pues no, van a ser dos, Cuba y Venezuela.
Pues tiene su razón de ser, porque la gente al final se refugia en esas monedas para, ¿no? Porque, ¿Quieres decir? claro, lo que sostiene la economía cubana es las divisas que mandan los expatriados. Y la economía cubana, lo que se come, se come porque se importa con los dólares que llegan del exilio. Y Venezuela lo mismo. La desdolarización va a hacer más daño en Ecuador, Argentina, Perú, aunque digan que el sol está muy fuerte, Ecuador, o por ejemplo en Cuba y en Nicaragua, porque esos países me hace mucha gracia. En esos países el culto al dólar es total. O sea, cuando se van con el dinero, Maduro no tiene una cuenta en Rusia de millones de euros, tiene una cuenta de millones de dólares. La hija de Chávez tiene cuentas de miles de millones de dólares. La oligarquía latinoamericana siempre ha invertido y huido en dólares. Si algún día hay un cambio, y aparte, esa es otra cosa que hay que contar, ¿cómo va a ser la desdolarización? La desdolarización va a ser una batalla entre monedas digitales centrales. Y tú dirás, ¿cómo van a conseguir? Pues el otro día vi a este chaval, este de la cafita que te mandé, que habla de video financiero, que parece tu amigo, pero nos está preparando, ¿no? Y está preparando a la gente para una cosa, ¿para qué? Cuando el dólar colapse te van a decir, mira, vamos a abrir un periodo de X tiempo, unas horas, unos meses. Quien tenga depósitos de dólares digitales puede convertirlos al nuevo dólar de dólares, sí, de dólares digitales, puede convertirlos a dólares 3.0 y con un descuento, con un descuento no, con un bonus de un 25%. Y si tú tienes $1.000, te doy $1.250, pero solo a los que lo hagan en este plazo. Después de eso, tus dólares no valen nada. Yo me estoy perdiendo un poquito, ¿eh? ¿Te Quizás sea acuerdas la cuando hora te de la permitían noche. cambiar los euros por pesetas? Tú podías llevar pesetas y darte euros. Ujú. Pues tú imagínate que en vez de haber sido un cambio acordado, fuera un cambio a la fuerza, hubiera sido decir tenéis hasta el 6 de julio para cambiar los euros por pesetas. Si tú llevas 1.000 pesetas, yo te doy 10 euros. Pero Ujú. solo hasta el 6 de julio. A partir del 6 de julio, quien no cambie sus depósitos, se cancelan. No hay un cambio automático, como con el euro. El euro es, si tú tenías 100.000 pesetas en el banco, se convertían en 600 euros, ¿no? Más o menos. Bueno, esta transición es automática. O sea, esta transición es manual, voluntaria. Si tú quieres y entras en plazo, cambia. El plazo preferente te damos bonificación. El plazo normal no te damos nada. $1, $1. El plazo recurrente te castigamos y te quitamos menos. De forma que los últimos en entrar al sistema pierdan. Y la gente, con tal de no perder el valor, posiblemente muchos vayan en tromba a hacer el cambio. Entonces, la pregunta, la batalla no es entre el yuan, dólar y euro, no, es la próxima divisa digital grande contra la próxima divisa digital grande y el Banco Central que mejor lo haga. Y es una pelea a 10 años. ¿Y el euro qué pinta en todo esto? El euro es una moneda dolarizada que dice que va a sacar su propia divisa, que lo van a hacer igual que el dólar. El problema es que nuestra base comercial es la energía de Medio Oriente y de Rusia y que nuestro principal socio comercial es China. Pero debemos lealtad a Estados Unidos política y militar. Así que Ujú. el euro, si tiene otra mala gestión como la que hemos tenido en la crisis actual, pues tú has visto la inflación que hemos tenido, la pérdida de poder adquisitivo y la ruina industrial. Sí, sí, eso lo he Pues podido vamos, palpar, no soy experto en pues economía. vamos a tener una ruina mucho mayor. Si vuelven a tener otro giro de soberbia e incompetencia, pues vamos a tener una bofetada monstruosa. Entonces, el euro es la base del euro y la base económica del euro es o servir a Estados Unidos y empobrecernos o depender de la globalización hacia el polo chino y empezar a cambiar de señor, pero no cambiar de política, o sea, porque con China no vamos a ser iguales, con China vamos a tener la misma relación que tenemos con Estados Unidos. Entonces los europeos tienen que elegir qué señor quieren. Y como hay guerra, y la va a haber económica, elijamos lo que elijamos, siempre vamos a tener un castigo. Pero el siguiente programa que quería traer era
hablando ya del Banco Asiático de Desarrollo, de la creación de los 3 sistemas alternativos al SWIFT que están funcionando, de cómo las sanciones lunáticas estas han hecho que el SWIFT sea irrelevante en la mayor parte del mundo, de cómo país tras país se une al sistema ruso de pagos, al sistema nuevo asiático de pagos. Es fascinante. De O sea cómo se que van haciendo. las sanciones no han servido para nada. Digo, las Sí, sanciones a han Rusia. servido para mucho. Sí, para que en Alemania tengan que cerrar casi 3.000 empresas industriales. Ujú. Porque en Rusia no ha cerrado ninguna. En Rusia con soporte, porque esa es la gracia, es decir, yo lo siento, o sea, yo sé que aquí no se puede hablar porque esto es una dictadura de locos, ¿no? Y de mequetrefes politizados por aquí vigilando para que nadie pueda decir nada contra su amo. Pero quitando al subnormal que va a decir algo porque su amo se lo ha puesto, ¿no? Eh, nosotros hemos peleado la guerra por Estados Unidos, que sí, que somos OTAN, que estamos llenos de coroneles OTAN, que nos vigilan. Bien, señor coronel OTAN, estupendo, señor coronel. Usted hace su trabajo, usted cobra. Pero los demás tenemos que pensar, ¿no? Porque es nuestra comida en la que se juega. Pues lo que ha pasado es, eh, el suelo continental de Estados Unidos ahora está notando la situación de las sanciones, ¿no? Pero las sanciones en Europa lo que han servido es para que nosotros dejemos de tener la energía que necesitamos, pero en Rusia no hay efectos porque todas las... Es como decía, yo no sé si tienen problemas mentales, ¿no? Pero decía una persona que está cerca de la demencia que estaba sorprendido porque es que en China, porque en Moscú, las plazas comerciales se habían llegado de teléfonos chinos y que Pero toda es la mejor... lógico. No, y de hecho había una sociópata canadiense pidiendo que había que sancionar a Huawei por vender teléfonos chinos y salía el imbécil, Ucrania, Ucrania, pero estos chinos no tienen corazón, vendiendo teléfonos a Rusia, Rusia tiene que ser castigada. Y nadie se ha dado cuenta que en la guerra de Ucrania solo hay basuras emotivas diciéndonos que tenemos que, ojo, invasión es ilegal, pero nuestro lado OTAN ha sido vendernos un relato emotivo como si fuéramos basura y estúpidos de chiquitas y de estúpidos diciéndonos, haciendo TikTok bailando por Ucrania, pero sin enfrentar la guerra real. Y de Sí, sí, repente han aquí sí descubierto. que hay mucho relato. Bueno, por cierto, digo, antes de que alguien nos acuse de cosas raras, no sé por qué el otro día acabé buscando cosas, acabé en una página de RT, que es la agencia esta rusa, Uh-huh. y también vi el relato del otro lado, también es Uf, delirante. O sea, el relato ruso, la lucha contra el mal, contra. sí. Pero si ya ha salido tan. Los rusos ya han ido tan al otro lado que ya hablan del ratón satánico cuando hablan de Disney. No, no, en Rusia ya no, el ratón satánico ya es una cosa de... Y la lucha y presentadores rusos diciendo que hay que bombardear, que Madrid tiene que ser borrado para pagar la inmundicia del apoyo y que arderá no sé cuánto y no sé qué, y que esa isla en el mar tiene que ser borrada. Y dices tú, pero hijo mío, si la mayor parte de la gente del Reino Unido no sabe de qué va la película, o sea, los gobernantes británicos sí, Sí, esos son los peligrosos. Que pero además algunos han sido muy bocazas, también. también, y han hecho acciones de guerra gravísimas y nos han puesto al borde de la aniquilación nuclear. Pero el John medio que está por allí, que va al Tesco, que vuelve, no sabe de qué va la película. O sea, eso Bueno, yo lo veo cuando... Yo no sé en Barcelona, pero aquí en Madrid, al principio, cuando empezó la guerra, salían los de la bandera de Ucrania, que se veía que les pagaban, y la gente... Y ahora tú vas y van los de la bandera de Ucrania todavía, que dices, ¿ustedes te siguen pagando? bueno, hay gente No que le se lo ha hace caso. creído a esta historia. Yo al final no hablaba del tema porque no había manera de hacer entrar en razón. No, no, pero tú, es que pasa, Putin. Yo no estoy defendiendo a Putin, yo estoy defendiendo que es nuestra guerra, que nos estamos metiendo en un berenjenal, que no nos interesa, que habría que aflojar, porque, bueno, porque es que no. Se Lo que están decíamos, peleando dos potencias con un país interpuesto, es así de claro. no, se están peleando dos potencias con un país interpuesto y los costes de la guerra están saliendo de un continente vasallo que Mm. está peleando la guerra por Estados Unidos. Porque Estados Unidos no puede mandar armamento, pero bien que Polonia va a mandar, no sé quién va a mandar, y bien que han ido por todo el mundo pidiendo armamento, y los únicos que hemos dicho que sí somos nosotros, porque Latinoamérica ha dicho que no. Sí, sí, es el plan, el mapa aquel que hablamos la otra vez, que países pintados, muy, muy gráfico, países pintados de azul los que apoyan las sanciones contra Rusia. Y quedaba la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Japón Zelanda, y Corea del Sur. Corea del Sur y Japón.
Pero Japón me parece que da un pasito atrás. Bueno, la cuestión es que el resto del mundo, que incluye la mayor parte de la población, no. Pero es que lo más asombroso es que de Río Grande para abajo, es decir, el mismísimo México no apoya las sanciones. Bueno, Por no pero hablar de mira tú Brasil. que me cae mal este hombre, ¿no? Pero lo que dijo es de nosotros no vamos a enviar armas a ningún contendiente. No está en nuestra tradición ni lo haremos. Es que no he hecho nada incorrecto. O sea, ¿por qué tiene que mandar armas México a Ucrania? Uh-huh. Es que Es no es que su somos los guerra. buenos, es que somos los... Que no. O sea, qué hace un país como México o como Argentina mandando armas a Ucrania? Bueno, pues esta vez no lo han hecho. Ya. O Brasil. Lo que Pero, Brasil es un caso paradigmático, porque todo el mundo decía que Lula era el candidato de la administración demócrata de Estados Unidos y a la primera de cambio se les ha ido con el otro a ver, bando. pero Lula es el candidato de la administración demócrata en lo floral, en lo woke, en la agenda, pero Brasil tiene una agenda de desarrollo propia y forma parte, o sea, no se llaman BRICS porque sí. Entonces, al final esto es una cuestión de élites y las élites brasileiras, hasta las socialistas, están cooptadas hacia el lado de los BRICS. Es que he visto que en política exterior Bolsonaro se había inclinado hacia ese lado y sigue Lula hacia el mismo lado. Sí, y Bolsonaro lo único que tenía era simpatía personal con Trump, pero contraria a los intereses de Estados Unidos económicos totalmente. O sea, Brasil siempre ha sido un polo opuesto a los intereses de Estados Unidos. Ahora que hablamos de Brasil, se me ha ocurrido, a lo mejor es una tontería fuera de lugar, pero cuando veáis un mapa, lo digo a la gente, bueno, a mí me pasa, es que nos cuesta entender el tamaño de Brasil, porque normalmente vemos como no acostumbramos a ver los planos en las bolas del mundo, por decirlo de una manera, los vemos en plano y entonces la proyección penaliza a los países que están cerca del Ecuador. Es más grande que toda Europa occidental, Sí. Brasil. O sea, es que el tamaño real es más grande de lo que aparece en un mapa plano, porque los países que están en torno al Ecuador los hace más pequeñitos y los que están en los extremos muy grandes. Y Sí, no, de como, hecho, Canadá parece una cosa, o Groenlandia parece, y Groenlandia es 4 veces España, no es más. exacto, Pero en el mapa aparece 20 veces España. efectivamente. Luego, Canadá, que es el segundo país más extenso del mundo, aparece todavía más grande. Y Rusia no te digo, que ya es más grande con diferencia, pero ahí parece colosal. Parece las 3/4 partes del mundo, no es así. Y como en el hemisferio sur apenas hay tierras, por lo que sí que parece una bestia de continentes, la Antártida. Es más grande que todos los continentes, vamos. Lo digo, es que a Sí, veces esto pero es interesante. Brasil no es solo. Lo que pasa es que Brasil, ya que estamos aquí, vamos a hablar. Brasil tiene un problema inmenso, que es que no es un país. A Me ver, refiero, explícalo. lo que nosotros entendemos por país unitario, ¿no? Desarrollado, o sea, el índice de Estados Unidos, ¿no? Es un país, también una nación, ¿no? Y en la zona con el índice de desarrollo más bajo de Estados Unidos son algunas zonas del medio oeste con un índice parecido al de Bulgaria, ¿no? Brasil tiene un problema y es las zonas del sur, Minas Gerais, Sao Paulo, las zonas ricas de Brasil que concentran el PIB de todo Brasil, donde está la industria, donde está el desarrollo, son unas zonas que crecieron a finales del siglo XIX, principios de los años 20, 30, y son zonas muy desarrolladas y están integradas en ese corazón que va desde el sur de Brasil hasta el Río de la Plata, pasando por Chile, ¿no? El problema es que zonas como Belén, Mato Grosso, son zonas que aún están en un subdesarrollo propio de Centroamérica, propio de zonas andinas con situaciones de exclusión. Entonces, no es una situación de un país homogéneamente atrasado, es una situación de un país con un centro económico de poder muy grande, en continuo desarrollo, y un país, un resto del país, ¿no? Casi ciento y pico millones de habitantes y la mayor parte del territorio que no acaba nunca de alcanzar un nivel de desarrollo parecido al de la zona sur. Entonces Brasil es un país tan grande, tan diverso, que jamás ha llegado a desarrollarse homogéneamente. Y aún así, en las zonas ricas existen una cantidad de exclusión y de pobreza enorme.
Porque claro, un país, una zona rica rodeada de un país pobre tiene un efecto llamada que no puedes parar. Entonces tiene un problema, ese problema enorme Brasil, que no tiene una situación homogénea de desarrollo. No es, por ejemplo, como repúblicas más pequeñas como Colombia, como Perú, que tú puedes decir, es que la diferencia entre la capital y el campo, sí, pero quitando provincias ricas, provincias pobres, como pasa en España, alguien te puede decir, en España la diferencia entre Andalucía y Cataluña es inmensa. La diferencia entre Andalucía y Cataluña es anecdótica, es inmensa desde la visión de aquí. Bueno, es Pero, aquello cuando ponen la lupa, sí. claro, Pero si lo ves con perspectiva, no, claro. si lo ves con perspectiva de fuera, de nivel de carreteras, nivel de desarrollo, dices tú, es que tiene más paro Andalucía, sí. Es que mira, en Andalucía el centro de salud tiene goteras, que sí. Tú lo has dicho, hay centro de salud. En todos los No, pueblos vamos, hay uno. que quiere decir que a nadie se le ocurre, te has mudado a Sevilla o a Granada y le dice, te vas a morir de hambre, cuidado con la delincuencia. No, Claro. no, te lo va a Es que no hay decir. agua, es que te vas a Cádiz donde es más paro hay, no hay agua potable. Pero te Es- puedes ir a ciertas zonas de Manaos y decir, cuidado con las infecciones tropicales, porque hay un médico en 500 kilómetros. Y eso no pasa en ningún lado de España. En algunas zonas de algunas repúblicas hispanoamericanas, históricamente, que eran como son el equivalente a las urdes, ¿no? Igual que pues nosotros teníamos nuestra zona de las urdes, que era lo más subdesarrollado. Pues todas las repúblicas hispanoamericanas tienen zonas parecidas, pero aún así no tienen el desequilibrio tan monstruoso de estar en el primer mundo, en Río de Janeiro, y estar en una república de bananas que tiene el propio Brasil, no lo hay en casi ningún otro sitio de América. O el de subdesarrollo es parejo, o existe un equilibrio medio, ¿sabes? ¿No? Sin embargo, Brasil es un país que no ha conseguido tener un nivel estándar para todo el país continente. Ahora me recuerdas que hemos hablado de los BRICS, que son Brasil, India Sudáfrica, y Sudáfrica y China. uh-huh. Uno de los componentes, que es la India, tiene un problema parecido, pero no es solo regional, es que además es más transversal, que es todo el sistema de castas. Exacto, el Que hay gente muy, desarrollo. muy rica y con que haya un 10% de clase media ya son 100 millones. Pero claro, quedan 800 millones más que algunos pueden ser pobres de solemnidad, viviendo a 100 metros de los ricachones. Es una cosa también curiosa, ¿no? Espera, que no quiero decirlo mal, pero el otro día descubrí una historia deliciosa que estaba preparando un programa para contarlo y el 13, Kerala. Perfecto. La India es tan compleja. ¿Dónde crees que está el gobierno comunista más antiguo del mundo? Ah, que era sí. Bueno, creo que me Kerala. mandaste tú Te lo el... mandé. Sí. Kerala, que es un gobierno comunista democrático desde los años 50. O sea, un estado de la India gobernado por el Partido Comunista. Bueno, según ese mini reportaje que mandaste, no le iba mal a ese estado. No, no lo he No podido le da mal comprobar, porque va en un ¿eh? entorno de desarrollo, claro, no han tomado el poder completo, pero que es muy gracioso lo compleja que es la India y lo grande que es la India, que si tú le dices a alguien que desde la independencia está gobernando un partido comunista en un estado de la India, no te lo cree. Y más ahora con Narendra Modi, Sí, sí. que es un ultranacionalista. Hindú, perdón, de Ujú. la religión india, que además arremete contra los musulmanes. Es una cosa muy, muy Contra los espectacular. musulmanes, contra los comunistas, contra China. Por cierto, y en ese estado de que era la comunista, bueno, es que ya te digo, yo solo dispongo de una fuente, no he profundizado más, pero es Yo curioso. estaba profundizando Había, más había porque una procesión de divinidades indias, una procesión, me imagino que católica, otra, una mezquita islámica y todo promocionado y viviendo en paz y un estado comunista será ateo, pues una cosa, ¿no? Hay una religiosidad variada y floreciente, esto es otro mundo. Bueno, esto, claro, ¿cómo has es dicho aquello de flotante? conceptos flotantes, etiquetas Pues ya se ve flotantes. que el comunismo en algunos casos también es un concepto flotante, Sí, en son aplicaciones etiquetas. concretas. Claro, porque siempre pensamos en esta cosa dogmática que por lo que hicimos el programa, ¿no? De que todos son conceptos cerrados y te das cuenta que no, que ese dogmatismo absurdo choca contra el mundo, choca contra la realidad diversa del mundo. Pero a nosotros nos encanta homogeneizar, creer que todo es igual y que todo es etiquetable, ¿no? Y que
todo, si cuando decimos capitalismo, libre mercado, es igual para todos, cuando decimos es igual para todos siempre. Entonces, nosotros ponemos etiquetas para simplificar el mundo. Porque estar 5 horas hablando diciendo, mira, Kerala, pues mira, Kerala es una zona donde se implementa gobierno comunista con esta medida, esta medida, esta medida. Pero en estos puntos donde el comunismo, mira, pues desde que salió Marx, hay esto, seguimos 5 horas, ¿no? Explicamos todo el comunismo, explicamos toda la variante. De estas, tienen esta particular con esta particularidad propia. Y aparte hubo un gobernante que era comunista, pero es que le encantaba porque él tenía un recinto religioso y cogió y mucho texto, como dice la gente ahora de 18 años, ¿no? Mucho texto, ¿no? Entonces, es más fácil decir comunistas. Entonces, si son comunistas, comerán curas. Punto, ya está. Además, piensa que estamos muy con el relato, que no solo se vive en política, se vive en otros sitios, que no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Pues el relato Sí, también funciona en la información. O sea, por favor, simplifican, porque si no, con los matices no llegamos muy lejos. claro. Obviamente, mientras te estaba esperando, que has tardado un poquillo, me he Sí, puesto lo a siento. escuchar un programa que está en YouTube que hablaba sobre literatura y entonces sobre cine y literatura. Y entonces, en un momento dado, estaban hablando de cine, de que cada vez las películas tienden a ser más largas, más. Y uno ha dicho, es que esto, y en la literatura también, en la novela, pero es que además lo largo es lo propio de la novela. Porque cuando haces un relato corto tienes que ajustar muy bien las cosas, pero en la novela te puedes permitir el divagar, el matizar y tal. Bueno, pues no sé por qué lo he traído a colación, pero es verdad. A veces para entender las cosas hay que novelar y para tener efecto hay que hacer un relato corto y maniqueo. Pero, A ver, lo que pasa, mira, son conceptos que para el programa que estaba preparando yo. El maniqueísmo, ¿no? El que estamos preparando en serio porque quería hacer una cosa más integral, ¿no? Es curioso, pero el maniqueísmo, ¿no? Es algo que ha infiltrado, o sea, si hablamos de conceptos flotantes, ¿no? Y de etiquetas flotantes, el maniqueísmo puede que sea el concepto que más ha triunfado en la historia de la humanidad. hombre, es que es muy sencillo. Los míos y los otros, los tuyos y los míos, unos y otros, y ya está. La virtud y el pecado, el oprobio. Entonces es muy fácil. Hay dos caminos, aquí o aquí. Entonces tiene mucha gracia porque el Bueno, mundo, vamos, yo parto de la base cómo se usan estas. Virtud y pecado existen, pero nadie comprende, es el pecado en persona ni nadie es la virtud en persona. claro, yo es que sin embargo siempre he tenido una visión muy curiosa con esto de, a mí me parece más curioso, se me acerca más a la visión hinduista, ¿no? Lo de la virtud y el pecado, ¿no? Es decir, siempre se cuenta esta historia, ¿no? De si un padre, esta que contaba un filósofo norteamericano, si no recuerdo mal, si un padre deja a su hijo en la bañera con pastillas, unas tijeras, se va a tomarse una cerveza a la casa del vecino y no pasa nada, ¿es un héroe o es un idiota? Entonces, curiosamente nosotros solemos las cosas, ¿no? Por el resultado que tienen. Es decir, si uno comete la mayor negligencia y no pasa nada, no tiene sensación de pecado. Sin embargo, si ese padre es competente, no sé cuánto, no sé qué, y pasa algo, pero haciéndolo todo bien, la sensación es de yo podría haber hecho, ¿no? Pero Bueno, yo porque entonces no estoy de acuerdo con eso. Yo el, pienso el resultado que la marca intención, más. bueno, en estricto sentido lo que marca la intención. Pero la intención, o Me sea, explico. si fuera por la Eh, intención, la mayor parte de la gente tendría que ir al infierno y son personas horribles porque en cuanto les entra un poco de hambre o un poco de malestar, las intenciones son horrorosas. bueno, pero vamos a ver. El primum primi no es propiamente intención, es aceptar. Vamos a ver. Esto- Pues, joder, ¿cómo hemos podido acabar en esta Dale, dale. discusión? A mí alguien me dijo, oye, y una persona de estas que son tan religiosas y tal, cuando tiene un sueño, en fin, un poquito así, tendrá un problema de conciencia. Digo, pero ¿por qué dices eso? Porque a mí me enseñaron que se puede pecar de pensamiento. Digo, pero bueno, te enseñaron mal. Pero que te venga un pensamiento no es un pecado. El pecado es consentir. Si estás durmiendo, no consientes.
O el primum primis de que me pega me pisa en el pie y me acuerdo de su familia. Pero, corcho, rectifico. O sea, ha de haber un acto Claro, pero espera, espera, de espera, voluntad. espera. Si yo soy persona creyente, tengo unos valores y tengo un sueño así, significa que tengo ciertos sentimientos reprimidos que no estoy dejando salir. Hombre, significa que tienes una naturaleza. Que Claro, es estoy, que que depende. que estoy reprimiendo. Sí, pero es que siempre reprimimos las cosas, porque como no te reprimas, pues al tío que te ha pegado el pisotón le pegas un bofetón que lo dejas, porque es lo que te sale. Luego, Y yo, y por supuesto, pero yo entiendo tu punto, pero tú entiendes que la sí, sí, sociedad y la gente en general no juzga por la intención, sino por el resultado. sí, eso es cierto. Y entonces, y también te digo, porque ahora que está de moda el karma y todas estas cosas que me encantan, es decir, es esta cosa, estos cuentos hindúes maravillosos, ¿no? De si yo tengo hacia ti la peor intención y te provoco algo bueno, ¿eso cómo computa? ¿Como acto bondadoso o como acto nefasto? Y al revés, si yo para ti, si yo quiero hacerte un regalo y te recojo unas florecillas, te las llevo, y cojo las que te provocan alergia y pasas el día de tu cumpleaños en urgencias a punto de asfixiarte, curiosamente ese acto va a ser tomado por la persona como algo que le va a generar distancia y un mal recuerdo, aunque la otra Sí, persona pero lo hizo con todo la buena intención. vale, pero bueno, ahí está, la intención es lo que cuenta. Pero el No, resultado, sí, sí, claro, es que no hay que ser resultadista. Pues si no, el fin justifica el fin, el fin pero justifica bueno, los pero medios. entonces entonces porque mucha gente de la izquierda no quiere resultados, sino tiene buenas intenciones. Sus intenciones son las mejores. Que la realidad se interponga en Ya, su camino es otra cosa. pero bueno, también es cierto de que hay unas reglas que han de coincidir con la realidad. Así que no es solo, vamos, la moralidad no se puede basar solo en sentimientos. Esta es otra parte, en eso tienes razón. Ha de basarse en una madurez. Mira, precisamente la parte omitida bueno, que para ti ha sido omitida, hablo de esto. Mira, curiosamente, de que hay que ir más allá del sentimiento, de que la madurez consiste en que tu pensamiento debe coincidir con la realidad externa. Si tú vives en un mundo de fantasía y te piensas que porque tú piensas que esto es bueno, va a ser bueno, pues no. Claro, es que hay un punto intermedio. Hay que usar la racionalidad, no solo el puro sentimiento. Claro, pero ahí entonces entramos en un debate más profundo, porque, por ejemplo, si yo soy una persona liberal y pienso que, por ejemplo, vamos a poner, yo qué sé, pues, si yo soy una persona liberal y pienso que por salir a tomarse una copa no pasa nada, que todo está bien, que todo está estupendo, no sé cuánto, y hay una persona que es muy conservadora, que es totalmente contraria a los vicios, y ocurre algo. Alguien sale su hija a tomarse una copa y le pasa algo, ¿no? Esa persona va a sentir con toda su estructuración, ¿no? Que ha pasado algo por culpa y su visión va a ser que por seguir ese camino, mientras que mi visión va a ser de fue algo que ha pasado, porque en la vida pasan cosas, igual que yendo a la iglesia, te puedes tropezar y abrirte la cabeza. Sí, sí, Entonces, es que ahí tienes se razón están en lo que dices, confundiendo pero el contexto, conceptos, ¿eh? No sé, yo lo claro, veo. O sea, es que eso del resultadismo es un tipo de moral muy utilitarista. claro, Claro, pero el problema entonces es cuáles son los valores buenos y cuáles son los valores malos. Y qué bueno, tipo de vida hay que llevar para que no te puedan reprochar que las cosas que ocurran, porque la gente es así. Tú dices, vale, pero la gente tiene todo lo de moral y de personas, pero la gente tiene moralina. La gente tiene eso de, eso le pasa por ir con quien va. Eso le bueno, pasa por sí, hacer lo que hace. sí, sí, eso es cierto, pero es que eso ya estamos otra vez Estamos hablando. poniendo etiquetas absurdas, ¿no? Pero yo te cuento cómo cuestiones que son reflexivas, académicas, pueden llevar a personas con menos cognición a autojustificarse. Sí, sí, claro.
Lo del karma, lo de Dios le ha castigado, no, Dios no está ahí Exacto, Dios la para ha castigar esas castigado. tonterías. La hija sale, se emborracha y le pegan un bofetón. Y uno dice, es que estaba a las 3 de la mañana con 3 chicos. Dios la ha castigado. Bueno, vamos a ver, luego hay una parte también que esto es importante, el tema religioso. Hay dos formas de ver las cosas. Hay una que parte de Occam y del nominalismo, Ujú. que en su momento, en la Edad Media, y esto tuvo sus consecuencias, ¿no? Pues para salvar la omnipotencia de Dios, dijo que Dios no podía estar atado a nada. Ni siquiera, por decirlo de una manera, las cosas eran por pura voluntad de Dios. Por lo tanto, si lo que está bien, simplemente por la simple y mera razón de que Dios ha dicho que está bien. Con lo cual ya no entra la razón, entra un fideísmo. Está bien porque está bien. Si Dios hiciese un mandamiento, un 10º mandamiento, bueno, no sé por qué medio, matar a tu padre por la espalda con una puñalada es virtuoso, sería virtuoso. Y eso se contravenía con toda la doctrina tradicional de el pecado es pecado, aparte de porque lo manda Dios, y lo manda Dios porque es bueno para el hombre. Es bueno para el hombre seguir la senda virtuosa. Y esto es una prohibición para que no haga una cosa mala, que aunque aparentemente sea buena, en el fondo es mala porque va contra su último fin, porque claro, es una cosa finalista. Claro, a partir del desarrollo de toda esta teoría de Occam, del nominalismo, de para salvar la absoluta libertad de Dios y que hacía lo que le da la gana, pues acaba aquello de... Acabamos en Lutero, que su gran maestro era Guillermo de Occam y el nominalismo y todas estas cosas. Y se educó en una universidad, pues eso, tomada por el nominalismo. Claro, mientras que lo otro es lo racional. Dios es racional, por lo tanto, evidentemente es su voluntad, pero ha dado al hombre una racionalidad para que descubra el bien. Y aunque aparentemente sea en principio un mal para él, pero si se pone a escudriñar, tiene que haber una razón aparte de la sola voluntad, no es un ser caprichoso. Bueno, es que es una Yo pugna que entiendo, se pero ha planteado hace tiempo. fíjate, yo veo, en todas las teologías veo el mismo problemita insignificante y fallito, ¿no? Que vivimos en un universo mecánico, ¿no? Por eso esta idea del Dios máquina, ¿no? Que a unos les gusta, a otros no, ¿no? Un Dios que es más bien un, como dicen, un arquitecto, ¿no? Que de unas normas, ¿no? El problema Bueno, le que yo llaman el Dios veo, relojero. Pone el ujú, reloj en marcha y lo deja funcionando solo. el problema que yo veo en esto es, vivimos Eso en es un lo que dicen universo, algunos, ¿no? Yo no lo considero así, pero vivimos en un universo mecánico, ¿no? Y esto ya es muy personal, ¿no? Pero este universo es así, es decir, se aplica a cierta temperatura, las cosas toman consistencia. Cuanto más sabes del universo mecánico, más puedes hacer respecto a tu propia naturaleza y a al propio entorno que te rodean. Y sin embargo, luego existe otra cosa, que por ejemplo es por lo que a mí ciertas religiones que ahora vienen con mucha violencia y auspiciadas por algunos, te cogen y dicen, verás, que el dogmatismo este absurdoico, ¿no es? Em, por ejemplo, el marisco o el cerdo. Marisco y cerdo son comidas que sin cadena de frío hay que tener cuidado. Y hoy en día sigue habiendo intoxicaciones alimentarias, pero las hay con trigo. El punto es tener más conocimientos de conservación para nunca pillar una intoxicación alimentaria. Pero luego hay uno que dice, no soy un ser supremo, sino que ser el ser supremo necesita que obremos correctamente. Y hay cosas puras e impuras. Entonces, sí, podría ser que se prohíba la pazuña partida porque son animales de difícil conservación. Pero yo considero que es impura, así que con lo cual, para ganarme el favor del Ser Supremo, a partir de hoy voy a perseguir a todo el que cometa la impureza. Porque hay un Ser Supremo que ha creado un universo mecánico, racional, en el que hay que alimentarse, en el que hay que... Pero, aparte de eso, ha puesto una norma de pureza y de impureza. Y el que la cumple va con Dios y el que no la cumple va contra Dios y contra mí. Pero yo tengo un atajo, es decir, yo no tengo que hacer nada. Yo solo tengo que cumplir la norma de pureza. Y entonces estaré con Dios. Luego puedo hacer barbaridades. Pero por lo que tú dices, es decir, si lo hago porque me estoy acercando a Dios, porque son las normas de Dios las únicas, ya está.
Pero el universo Bueno, pues mecánico sigue ahí. esto es otra pugna continua. También se ve en el Antiguo Testamento, que es muy dado a esto de lo puro, lo impuro. Y en algún momento, bueno, no, lo digo porque sabes que estoy haciendo un programa sobre la Biblia y tal. Sí. Y me recuerda que esta pugna aparece muchas veces, ¿no? Que dice, déjate de sacrificios y pórtate bien, ¿no? Quiero un corazón contrito y humillado y menos sacrificios, compórtate bien, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así hay un cierto ritualismo, pero con la llegada de Jesús un poco le da el portazo, ¿no? Oye, Claro, has curado en sábado. Y sin embargo sigue siendo importante el rito, pero pero ves no lo que está te por decía, encima de pero ves el punto lo de que te otro, decía te das del cuenta, ¿no? resultadismo, es decir, esta parte del Antiguo Testamento y otras religiones de trabajaste en sábado, ¿no? O juraste en sábado. Mm. Estamos en un universo donde puedes enfermar en cualquier momento, en donde eso va a tener consecuencias, pero si enfermas en sábado es la voluntad. Exacto. Y no puede ser curado porque es voluntad. Porque el rito es más importante que el hecho. Sí, sí. Entonces, al final, a mí lo que me agota es, este universo es mecánico. Pero luego siempre hay algo por encima, sea el inconsciente colectivo, sea la psicología humana, o sea, algo más allá, que tiene la santa costumbre de decir, ey, 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 hay que aplicar unas normas dialécticas al universo mecánico. Y si te pilló mal, si te pilló en mal día, te aguantas, porque la pureza va más que tu sufrimiento. Pues es una especie de ritualismo hueco. No sé cómo hace. Esto es Sí, como. bueno, tú dices cristianismo A hueco, mí una pero vez alguien me planteó, pero de verdad, o sea, sí, yo a veces me quedo asombrado en la gente, pues cómo puede plantear. Mm, Llega Viernes Santo y dice, ostras, he comido jamón, no me he dado cuenta, he pecado. Una persona que ni va a misa ni nada, he pecado. Digo, pero no, ¿qué caramba vas a pecar, tío? O en este caso una señora, no, porque ha pecado, pero no te has dado ni cuenta, ¿no? No, pues entonces, pero claro, lo manda. Digo, pero vamos a ver, esto es un rito. No estoy diciendo que la gente que se... bueno, de todas formas, no hay que preocuparse porque, por ejemplo, comer carne en Viernes Santo está permitido. ¿En dónde? Bueno, no, pues En está permitido. Sudamérica, espera, en Ah, Sudamérica, el capibara fue calificado como pescado, de forma que si comes capibara, no estás comiendo carne. y más cosas hay, por ejemplo. mm, para que eso también hay otro ejemplo muy divertido que una vez viendo ¿cómo se llama esto? La Cartuja de Escaladei ahí en Tarragona, en un sitio paradisíaco, pero ya eso queda en las ruinas. Y vino una chica de estas hace muchos años ya, así que no creo que lo pueda estar oyendo y ya será consciente de estas que te ponían el disco y lo cantaban, vamos, o sea, que se la habría aprendido de memoria, ¿sabes? Entonces, una de las cosas más divertidas que contaba, y yo me la creía, es que se veían ahí las celdas de los cartujos, tenían que tener un cierto pecunio, porque aunque desaparecían del mundo, su nombre desaparecía, se iban en tumbas anónimas y vamos, era la más estricta de las normas, vivían como semi-ermitaños, pero cada uno tenía una celda grande con su propio huerto para que hiciesen ejercicio, no van a estar todo el día escribiendo y estudiando. Y una de las cosas que tenían era una piscina donde criaban una tortuga, porque ellos por norma no pueden comer carne. Pero si alguien se ponía enfermo había que darle algo más que los productos del huerto. Entonces mataban la tortuga, porque como la tortuga era una tortuga marina, no contaba como carne. Pero bueno, eso es un Sí, sí. rito meramente externo, que quiero decir, yo me acuerdo cuando me decían, mira, alguien con mucho sentido común me decía, mira, ya tienes más de 14 años, o sea que no comas carne, pero si tu madre te pone un bocadillo de chorizo, no se te ocurra tirarlo y te lo comes, ¿vale? Porque eso es una norma externa que, bueno, que no va a la raíz de las cosas. Hay que entenderlo, hay que cumplirla, pero no es lo esencial. Si no nos quedamos eso, en la pura externalidad, que es lo peor que puede haber, es lo que llaman el fariseísmo. Hay un autor muy interesante que se llama el padre Castellani, que lo recomienda mucha gente, que es un jesuita. Bueno, lo echaron de los jesuitas, porque por ser demasiado normal,
Cuando se les fue un poco la olla a los jesuitas, este decía cosas las de toda la vida. Y entonces tiene un libro divertido, no es la palabra, pero muy profundo, que se llama Jesús y los fariseos. Y habla precisamente que el gran pecado, mira, desde un punto de vista solo teológico, Jesús vino para redimirnos del pecado. Dice, sí, sí, está muy bien, y además yo lo creo. Pero desde un punto de vista histórico, tomando a Dios como hombre, que también era hombre, Jesús vino a la tierra a combatir a los fariseos. Y el peor pecado es el de los fariseos, no es el de la carne ni puñetas. ¿Qué es esto? El puro ritualismo, la pura externalidad, el puro rito, todo lo que tú has estado describiendo es lo que son los fariseos. Ujú. Bueno, oye, que estábamos hablando de... ¿Cómo Bueno, hemos pero podido acabar hablando de esto? pero no, pero podemos, pero un poquito, está interesante el punto, pero lo que te quiero decir es que al final, la mayor parte de los debates públicos que tenemos, religiosos, políticos, son debates estéticos. Por ejemplo, me voy a meter en súper regional. El Islam, el problema es que es un debate estético. Es un debate de una prenda, unas fobias alimentarias y una imposición cultural. Pero es un tema estético. Igual que hace 40 años el nacionalcatolicismo era un tema estético, de imposición estética. Y al final, muy pocas veces tienen, de hecho, la mayor parte de los fanáticos, por ejemplo, que ahora están predicando día y noche, solo paran de buscar el versículo correcto para obligar a comportamientos sociales estrictos. Yo me acuerdo, o sea, es una cosa entonces, no voy a contar lo que iba, pero bueno, que me sorprende. Pero la mayor parte de, incluso con el comunismo, con todo, son debates estéticos. Bueno, Y al final incluso parece, la medida de la falda o la medida de la manga. O sea, es sí. de métrica, ¿eh? Sí, Ojo, que no quiere decir, pero volvemos como siempre, es decir, toda sociedad tiene que tener normas y conceptos. Y hay cosas que se hacen porque hay que hacerlas así, porque son sociales. Es decir, porque también esto de todos son constructos sociales, claro, claro que todos son constructos sociales. el ejemplo más claro, sabes, siempre lo pongo y digo, ¿por qué tengo que hacer esto? Porque lo diga todo el mundo. Digo, mira, vamos a ver, te voy a poner otro ejemplo. Digo, ¿por qué hay que conducir por la derecha? ¿Hay alguna razón inherente en la naturaleza que te haga que tengas que circular por la derecha? ¿Se puede circular por la izquierda? Sí, de hecho, algunos países circulan por la izquierda. O sea, pero por Ujú. favor, obedece a eso. No te pongas. Eso es de adolescente idiota. ¿Y por qué tengo que decir buenos días? Bueno, porque es una norma de educación. No te inventes las cosas. Es que como empecemos. O cuando uno entra en un ascensor, pues dice algo. A lo mejor habla del tiempo. ¿Es necesario hablar del tiempo? No, pero es una manera de decir, estás ahí y. No sé. Sí, sí, No sé, pero lo veo entonces, así yo, ¿eh? pues claro, y según van cambiando las personas, las circunstancias, va cambiando la sociedad. Sí es verdad que hay una esencia. Eh, vamos un último melón y ya, pero Sí, los habrá que acabar. nazis, Que llevamos sí, 51 minutos 50, con 50 segundos. pero los nazis y los aztecas, ¿no? No ha habido nadie que sea realmente malo. Es decir, cuando los aztecas sacrificaban esa enorme cantidad de gente, lo hacían para que saliera el sol. O sea, si tú le preguntas por qué, dice, no, es que el sol no sale, se va, o sea, y yo tengo que mantener el orden en el mundo. Pero no lo hacía de cómo me gusta sacar corazones a gente porque me gusta. Bueno, Pero, yo tengo la teoría, bueno, a ver, siempre hay alguno, cuando se instituye un sistema así, a ver, sí, como íbamos a hablar de los nazis, pues está la perra de Buchenwald, que era una de las mayores torturadoras nazis. Pero si tú le preguntas a varios coroneles nazis, a varias personas, te van a decir convencidos que los judíos, y te van a contar tu líder nazi, y tú vas a decir, pero tú estás, y te lo van a contar convencidos. bueno, Y va es a haber que gente por sepas la que calle. en la parte de primera, hasta que tú no has oído, Ujú. he puesto ese ejemplo. Pues mira, es que al final son puntos recurrentes, pero y si coges por la calle en Bonn, en el año 42, 41, vas a encontrar gente que te va a decir, se ha leído el Mein Kampf y está convencida, porque todo su entorno cultural es ese. Es Ahora, que y tú pues, le dices, estás poniendo el mismo ejemplo que he puesto, te lo digo en serio. ah, Parece que lo hayas oído. Bueno, no, si lo hubieses no, no, oído no es no lo hubiese posible. puesto. Pero entonces me parece muy curioso lo de, eh, pues cuando hablamos de estos temas, hay personas que creen que están haciendo el bien y en realidad simplemente lo que están haciendo es no poder enfrentarse a sí mismas. Pero el equilibrio entre
coger y ser racional y tener convicciones es una de las cosas más difíciles que hay. El Bueno, problema pero es, hay que ser hay- racional. pero el No problema racionalista, pero sí racional. claro, pero el problema siempre es el mismo, desde Cromwell hasta siempre hay un grupo de gente que dice no, yo tengo la verdad absoluta y vosotros pobres ignorantes la vais a seguir. Y de todas las reflexiones que hacemos, de todo, este es el problema. Porque siempre hay una persona que dice, no, yo tengo la verdad. Y si haces así, 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 todo te irá bien. Pero lo vemos en el día a día. Hay personas que saben cómo vivir, cómo llevar bien una relación, cómo criar hijos. Lo tienen perfecto. Ellos son la perfección y mírame. ¿O no? Sí, hay modelos perfectos de familia. Y yo, dices, pero vamos De a ver, éxito ¿niños personal, dónde los ha sacado, por ejemplo? claro, o gente, exacto, o de éxito de éxito laboral, esa persona que se levanta a las 6:55 se come un bizcocho, hace así, 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 y por eso ha llegado al éxito donde nadie más ha llegado, Y lo haces tú y no te funciona. pero porque no lo estás haciendo con suficiente pasión. Entonces, y esa persona, por hacer las cosas que Claro, hace, el comunismo no funciona porque no está bien implementado. claro, Asimismo, el capitalismo no ha funcionado aquí porque en el fondo hay socialismo. No, sí, nunca se escuchan cosas. exacto, y si te levantas a las 5 de la mañana y haces ejercicio y lees un libro, llegarás a tener $1.000.000 en 5 años. El club de las Hostia, 5 de la mañana. sí, exacto, dices, pues los pescadores tienen que estar forrados, ¿eh? No tiene ningún sentido. O sea, yo lo que yo no sabía es que los pescadores, o sea, los pescadores y los panaderos ocultan muy bien su riqueza, Eh, porque se levantan, y los barrenderos, madre mía, ¿eh? Qué engaños nos tenían esos colectivos. Dicen, Hombre, ahí que donde si los eres un ves. niño, también te dice una cosa, si eres un niño pijo bien, entre 18 y 30 años, que no hace nada de su vida, que podría sacar más partido y te levantas a las 5, pues claro que va a rendirte. Pero no porque te levantes a las 5, sino porque estás empezando a sacar los recursos ociosos que tenías. Bueno, pues quiero decir, en todas estas cosas no existe la mentira absoluta. El club de las 5 de la mañana resulta que un tipo, no te hace falta que sea el hombre más rico del mundo, pero un tipo con medianas capacidades y un mínimo de nivel adquisitivo, si levanta cada día a las 5 y se pone a producir y tiene iniciativa y un mínimo de inteligencia, pues va a arrasar. Imagínate tal como están ahora el nivel de estudios en la enseñanza media. Un chaval, yo que sé, con 14 o 15 años se proponga, voy a sacarme el bachillerato y cada día me voy a levantar a las 5 y voy a estudiar una hora más que... Es que este tío se come el mundo, porque el nivel está tan bajo y no te... Claro. Pero una madre divorciada con 3 hijos, aunque se levanta a las 5 de hecho ya se levanta a las 5 de la mañana, por levantarse no va a llegar más lejos. No, claro, es que no hay fórmulas, no hay fórmulas del éxito. Solamente está en los cortos estos que te ponen antes de los vídeos de YouTube. Ah, no, por supuesto, pero a mí eso me encanta. Por ejemplo, mucha gente está ahora con, no seas perezoso, haz ejercicio, nunca. Y dices tú, hostia, y Guillermo del Toro, que es un tonel, ¿cómo ha llegado a ser un director querido y hacer obras de arte maestra? Sí, no, Porque claro, está no hay gordo, reglas del éxito. está gordo, está flojo ese hombre, por favor, que le informe a alguien que pierda peso, ¿no? O sea, y aparte que le quiten todo, o sea, está gordo, es un mal, esa persona no puede tener No, éxito. porque yo creo que no estás en la parra. Hoy en día hay que aceptarse uno como es y sentirse orgulloso. Y en tu caso estás cayendo en la gordofobia. Yo es que la primera vez que oí el concepto me pensé que era un tío que estaba haciendo una parodia y existe la gordofobia. Ah, no, no, Y hay sí, sí, gente, pero igual que existe eso, ahora existen los antital que dicen que cualquier persona que tenga 1 kilo de más es un fracaso y bueno, que no pues se se van a quiere pegar de leches con y los que, otros, ningún, ¿eh? y que ninguna persona puede llegar al éxito si no se levanta, hace ejercicio y no sé cuánto y no sé qué. Mira, vamos a ver. Porque las personas solo triunfan si hacen ejercicio y hacen trading. Gimnasio y Claro. trading es la única salida. Y trabajan 2 horas al día desde Honolulu. Bueno, es que, Eso, eso, perdona, es eso que es esto al lo veo final. cada día. Es que como a veces consulto YouTube para ver conferencias, va en serio, no es Ay, broma. perdón, perdón. Pero, Tengo una pero cosa que decir. La madre que les parió. Porque el otro día estaban diciendo, están peleándose una de las de la gordofobia con un Jim Bro mexicano, ¿no?
Y ¿Qué esto es lo un dice gym bro? muy, Ah, un un gym, tipo de estos cachas. un gym bro de, no sé cuánto, no sé qué. Mira, y aquí voy a decir una cosa yo. La parió todos en bicicleta, o sea, Cuidado, tío. sí, no, no, pero en serio por un cansancio. Por una cosa muy clara. Eh, Mira, yo he tenido que vivir un tiempo en un barrio, ¿no? Y a mí me gusta la sociología, ¿no? Y descubrí una cosa. Las zonas de barrio tienen mucha más gente gorda. Pero, ojo, cuando vas hablando con los médicos, te das cuenta que la norma son los problemas renales, los problemas de azúcar y los problemas de colesterol. Y hay una gente gorda y una gente flaca, pero en las capas de población con falta de culturas alimentarias y con falta y con falta de conocimientos básicos, ¿no? El sobrepeso solo es la muestra de que algunas personas tienen una constitución distinta, pero la mayoría está mal alimentada y la mayoría está con problemas de salud. Sin embargo, los gym bro solo se centran en que una persona con sobrepeso es un fracaso. Ahora, una escuálida con colesterol y con problemas de arterias es un éxito de persona. Y que fuma como una carretera, y dices tú, hombre, pues no. No todo el mundo que tiene sobrepeso es un demonio. Y la mayor parte, mucha gente que está flaca no por comer bien, sino porque no tiene metabolismo que le permita engordar. Y están reventados de colesterol. Y no pasa nada. Pero, y eso es otra cosa graciosa. Es decir, yo, mira, y esto lo digo porque yo me acuerdo que tuve una casera. Yo siempre he tenido sobrepeso, ¿no? Pero tengo los análisis siempre bien, ¿no? Y tuve una pelea con una enfermera con la que estaba ligando, porque que eso no le cabía en la cabeza porque estaba la chica mal educada, ¿no? Me acuerdo de día que me hago mis análisis y pues esta cotilla, ¿y tú qué? Perfecto. ¿Cómo vas a tener tú todo bien y yo colesterol? O tú comes bacon con bacon y no te cuidas, no te cuidas. Pero ya en su cabeza, si yo estoy flaca, no puedo tener colesterol. Entonces, Eso lo he visto desmentido en muchas ocasiones. pues entonces, esta cosa ahora de hay que hacer mucho, hay que hacer y hay que. Hay personas que tienen. Hay mucha gente que sí es verdad que les hace falta que le saquen a correr, ¿no? Pero hay más gente flaca, reventada internamente por mal comer, que gente. Y la gente gorda tiene una enorme ventaja. Tiene un montón de hijos dándole a cuidarse. No, lo voy a decir así, déjame. Tiene un Pero montón. No, no, ¿sabes qué estoy haciendo? Antes me he apuntando. acercado ahí para ver el minuto en que has dicho la autointerjección. Y ahora es el minuto 1 hora 01 minutos de lo que llevamos hablando. Tiene Porque un voy a poner un montón. pitido, lo siento. No es Bueno, porque yo pero sea un puritano, pero hay otros que nos que oyen sí lo y has son. dicho dos palabrotas. Y Pero además muy hay un claras. montón de eso que he dicho, vigilando continuamente para dar. Entonces, tienes la suerte de que te tienes que aprender a cuidar porque tienes un montón de psicóticos obligándote a cuidarte. Cosa que la gente que come mal, que tiene mala cultura alimentaria y que no engorda, no tiene esa suerte. Porque se puede morir de un infarto, pero como estaban flacos, Ujú. no pasa nada. Sin embargo, la gente que tiene la desgracia de tener la tendencia a engordar, o sea, todo el mundo tiene libertad de opinarlo. Y siempre piensan que es por lo mismo. Entonces, tiene la suerte de tener a todos esos amigos pendientes, ¿no? Haciéndote que te tengas que cuidar, cosa que los demás, pues no tienen por qué cuidarse. Y luego acaban con el riñón reventado, acaban con problemas hepáticos, pero flaquísimos, ¿eh? Flaquísimos, porque si tú no engordas es porque comes bien. Bueno, Está curiosa la modérate. cosa. Ya te digo. Es que me ha Oye, hecho gracia. Lo del pitido lo voy a poner en serio, porque sí, sí, no, va, por por lo que, menos tontería. pero Hay que que procurar no exaltarse. me apetecía, me ha salido así espontáneo, ¿sabes? Es una cosa de, porque ahora veo la proliferación de chavales de 20, fibraditos, diciendo que la clave del éxito, y tú ves a Bill Gates o a Warren Buffett y dices, pues esto a mí me parece que muchos ejercicios no hacen, ¿eh? Sí. Y en las grandes corporaciones sale todo el mundo a correr y el capullín de gimnasio apunta, el No, esta no, capullín esta no, esta es. piensa que es más apto para tener puestos directivos, ¿no? Y luego tiene a gente que deberían tener su vida normal, hombres, ¿no? Corriendo a los pobrecillos, ¿no? Pensando que para ganarse puntos con la cultura corporativa, ¿sabes? Porque el mindfulness de la mentalidad perceptiva, hay que hacer ejercicio porque uno quiere, porque uno le sale, porque es necesario. Pero en serio, no es así. Bueno, si quieres luego te día haremos algo dedicado, un programa dedicado al mindfulness y al postureo pero yo creo que va Ah, siendo hora de plegar. al postureo corporativo, que es una cosa de
Pero tú no has visto todas estas grandes corporaciones que hacen vídeos de gente muy beauty, muy estupendo, explicando cómo ella venció porque una vez quería ir, o yo vi una que me sacó y ya terminamos. Yo quería conocer a la presidenta de la ONU, niña bien de universidad privada, y en el avión fui al baño y me la encontré. Y yo no veo en En el business. baño. Sí, porque iba, o en el no sé cuánto la convenció. Y entonces me dijo, esta es la chica que me dijo, porque yo siempre voy con mi actitud. Dices tú, te voy a soltar en Vallecas con tu actitud, vamos a ver a dónde llegas. Te voy a obligar a trabajar en un lugar con un jefe desequilibrado psicológicamente, con un grupo de personas desahuciadas socialmente, a ver tu actitud a dónde te lleva. O mejor, te voy a hacer trabajar en una oficina de alto rendimiento con personas con problemas de sociopatía y aspiraciones. Y no te voy a dejar de salir de ahí hasta que llegues a un objetivo. A ver cuánto dura tu mindfulness. Porque no todo está en la gente que está en la clase baja. Hay gente que está en una clase muy alta, que entra en una escala de locura que consumiría cualquiera. Y hay buros de primer nivel donde la gente tiene una toxicidad psicológica y unos juegos de poder, de locura y de que acabarían con cualquiera. Y entonces ese mundo mindfulness para la gente que tiene que pagar la renta y para la persona que está intentando mantener su trabajo en un lugar donde están todos peleando por poder, pues ese mindfulness se lo pueden doblar y meter por donde más les quepa, porque es que no sirve, porque y eso que estamos en un país en paz, sin guerra. Bueno, O sea, no, pero a Manolo que está todos los días picando piedra, ¿me vas a decir tú que le sirve el mindfulness? O poniendo oye, grava el M30. tú sabes que este es el tercer programa de la serie esta que llamo yo programas terapéuticos, pues digo, para mí me sirve de terapia hablar desenfrenadamente, pues yo no creo que también va a ser terapéutico para ti, porque te has descolgado. Ya se ve. Bueno, oye, vamos plegando Vamos ya. terminando, sí, sí, sí. Si te parece, nos despedimos Nos y despedimos. Espero que les guste nuestro mindfulness de jamón ibérico, espero que le gusten al personal y que lo exacto. disfruten. Y que este ha sido un programa un poco anárquico, pero bueno, hemos hablado de lo que hemos querido. Y mira, hoy he tenido un momento de crisis porque digo, este programa no va a salir. Digo, mira, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a hacer el siguiente capítulo dedicado a la Guerra de las Galias, que lo tengo aquí muy bien, tengo ya las citas preparadas, leerlo. Yo no digo, qué caramba, vamos a hacerlo otra vez, que salga lo que salga, y a ver lo que piensa Pero eso, el de la Guerra de las Galias va a ser el siguiente, que será un programa más sereno y tal. Y bueno, hoy me he desahogado un poquito y me ha salido entre la parte que yo he hecho y esta de casi 2 horas el programa. O sea, por eso estaba Pues ya intentando está. cortar. Un Bueno, pues ya está, programa pues no te anárquico. preocupes. Pues Bueno, nada, ya has sacado tu, ¿no? sí, sí. ¿Ves? Si hubieras usado música relajante y un vídeo de Coldplay, te habría salido mejor el programa. No, no, no me provoques porque esos métodos de relax me ponen muy nervioso. Voy a despedirme ya. Hay que decir Anda, que va. adiós en 1, 2, 3. Yo digo adiós y que pongáis un me gusta. Voy a dar el número, que siempre se me olvida, el número del WhatsApp. Hay gente que va mandando WhatsApps, notas de voz. Lo que pasa es que hay cosas que son impublicables. No porque sean malas, sino porque ya se ve el contexto, me dicen cosas así que no son para publicar. Algunas las he usado. Pero esperad que lo estoy buscando el número, que no hay manera que me acuerde. Mira que. Y lo voy a dar. No, corcho, que he llamado a alguien sin darme cuenta. ¿A mí? Oh, qué desastre, perdón. Hoy. Vamos a peor, ¿eh? Oh. He dicho que no pensaba cortar nada. Voy a poner Jo, pitidos, eso sí. estos 2 minutos. 644-190223. Con el 34 delante, con el más 34 delante si llamáis desde fuera de España. Más 34-644-190-223. Y ahí podéis dejar vuestras notas de voz y decirme cómo estoy. Es que ya es muy tarde, ¿eh? Son las 23:42 y mañana tengo que madrugar. Que me enrolla como una persiana y lo que queráis, o felicitarme o dar vuestra opinión de muchas cosas que hemos hablado aquí sin venir a Vale, cuento y que nos hemos ido enrollando. Y eso, y sobre todo poned un me gusta si os ha gustado el programa. ¿Tienes algo que decir rápido, por favor? ya está, ya. Y si no, también, Ale, hasta luego. Vale, pues nada, acabamos. Chao.